Si te pidiera que me describieras a Jesús, así como lo imaginas, ¿cómo lo describirías? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Cómo es que imaginas a Jesús en este momento? Creo que es una pregunta muy importante, quizá te la has hecho, quizá no, y quizá tu respuesta estaría influenciada por imágenes que has visto o por descripciones que has leído o escuchado, y en este episodio quiero hablarte de eso. Hola, yo soy Calderón y te ayudo a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios para que crezcas en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. Y como te decía, en este episodio te quiero hablar de algo que yo mismo he estado meditando y pensando en esta semana. Te quiero platicar que he estado estudiando el libro de Apocalipsis para un estudio que doy y pues voy a estarlo estudiando por bastantes semanas porque estamos usando un libro. Bueno, yo que doy el estudio estoy estudiando un libro con videos también de enseñanza del libro de Apocalipsis y pues es de como 10 semanas si tú lo tomas nada más, pero a la hora de darlo la verdad son sesiones largas, entonces yo creo que me voy a tomar al menos el doble en dar esas clases, ese estudio, pero está muy padre, ya me ha hecho reflexionar bastante, tan solo con el primer capítulo de Apocalipsis. Y algo que vemos en Apocalipsis es una descripción del apóstol Juan, o lo que creemos que es el apóstol Juan, al menos sabemos que se llama Juan, ¿verdad? Pero lo digo porque hay teólogos que dicen, bueno, podría ser otro hombre llamado Juan, seguidor de Jesús, pero al menos la autora de este estudio dice, no, sí, estamos casi seguros o prácticamente seguros de que es el apóstol Juan. Y en este primer capítulo, Juan, exiliado en la isla de Patmos, ya grande Juan, ya es un adulto mayor, ya prácticamente han muerto el resto de los apóstoles que estuvieron con él y Jesús, él siendo el más joven o de los más jóvenes, pues sigue vivo todavía, te digo, pero ya está grande, ya fue el pastor de una iglesia, ya ha sido anciano de una iglesia también, y ha sido exiliado a la isla de Patmos, perdón, y en la isla tiene la visión que conocemos como Apocalipsis, que Apocalipsis significa revelación, ¿no? Por eso en inglés, si tú has leído la Biblia o conoces los nombres de los libros de la Biblia en inglés, se le llama Apocalipsis revelación, ¿no? Es una revelación que es como jalar el telón y ver lo que realmente está ahí, ¿no? Y esto sucede varias veces en la Biblia, tener este tipo de apocalipsis o revelaciones. Y Juan llega a describir a Jesús glorificado. Ya ve a Jesús, él ya como está en ese momento. No está diciendo que así se verá Jesús en un futuro, sino que lo está viendo en ese momento. Imagínate qué ha de haber sentido Juan después de ver a Jesús muchísimos años después, ¿no? Porque esto que sucede con Jesús, ser su seguidor, que muriera, resucitara, verlo glorificado y luego ascender. Esto lo ve Juan en su juventud todavía. Tenían, si mucho, unos 20 años cuando esto sucede, si mucho, se cree, probablemente menos. Y ahorita ya es un adulto mayor. Y vuelve a ver a su Salvador, a su Señor. Pero la descripción que da de Jesús no es para nada la que él tenía en su mente, lo último que él había visto. Y esto es muy importante, porque si estudias el libro de Apocalipsis te vas a dar cuenta desde el inicio que son cartas, o tenemos al inicio al menos cartas a las 7 iglesias, dice, ¿no? Y son 7 iglesias de Asia Menor. Y estas iglesias estaban pasando, en general los creyentes en aquel momento estaban pasando mucha persecución, había también ya hasta enseñanzas falsas y muchas personas decían, no, no es necesario sufrir y Dios te quiere dar bendiciones desde ahorita físicas, ¿no? Incluso hay una iglesia que se le reclama el que esté buscando el dinero y que según ella no tiene ni necesidad alguna porque ella es rica. Y este mensaje que Jesús le dice a Juan que mande a estas iglesias va impregnado con esta idea de que están pasando momentos difíciles. Muchos de ellos ya habían muerto, habían sido martirizados. La mayoría de los apóstoles que ya habían muerto, pues fueron martirizados, ¿no? Varios los tenemos incluso en el libro de Hechos, que ahí se habla de que fueron asesinados por el gobierno de maneras horribles. Y entonces hay que tener en cuenta que esto que va a estar describiendo Juan va dirigido a estas iglesias que están pasando por esto. Te lo digo porque la descripción que va a dar Juan de Jesús no es una descripción como la que vemos en los evangelios o incluso como la que se ve en Isaías cuando se habla del siervo del Mesías, que no tendría belleza en él, que sería algo como que para que no lo buscaran por eso. Aquí ya tenemos a un Jesús en gloria
y que realmente da temor, ¿no? O sea, es atemorizante, pero atemorizante en un sentido como, no sé, aquí en Chihuahua, por ejemplo, llega a llover, pero no son tormentas tan grandes. Últimamente sí ha habido tormentas eléctricas y todo esto que sí llega a haber, pero no es tan común, ¿no? Como en otros lugares que seguramente sucede muy a menudo. Y de pronto llega a tronar los truenos de una manera en que sacude las casas y puedes oír cómo sacude los vidrios y las paredes. Y de hecho, esto es una descripción que la misma Biblia da sobre Dios y su voz, ¿no? Que retumba, que es como un trueno. Pero este tipo de sucesos o ver la tormenta eléctrica y ver los rayos y los truenos y luego escucharlo, eso como ser humano da cierto temor, ¿no? Pero no es porque dé miedo como tal la naturaleza en el sentido de que sea malvada y tengo miedo porque me va a hacer, ¿no? Es un temor que es más como una reverencia. Y esto es lo que provoca esta imagen de Jesús. ¿Qué te parece si la leemos? Está ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 16. Fíjate, hay mucho que dice Juan, pero yo solamente me quiero concentrar en la descripción física porque pues podríamos pasar, como te digo, semanas tan solo en el primer capítulo de Apocalipsis. Pero fíjate en la descripción que da Juan. Dice, di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo. Y habiéndome vuelto, vi 7 candeleros de oro. Estos candeleros son las iglesias. Más adelante lo llega a decir. Representan las iglesias. En Apocalipsis hay mucho simbolismo, está lleno de símbolos. Y en medio de los candeleros, que esto es muy interesante, en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Esta es una expresión que la vemos desde el libro de Daniel, por ejemplo. Y esto de que está en medio de los candeleros es Jesús, dando esta idea de que Jesús está en medio de sus iglesias, se mueve entre su iglesia, ¿no? Y estas iglesias que en específico, dice, vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. La autora de este estudio que estoy leyendo dice que pues esto es una referencia a las vestiduras sacerdotales que vemos desde el Antiguo Testamento. Y ahora sí viene la descripción de Jesús como tal. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Esto ya es interesante, ¿no? Jesús no se veía así. Jesús quizá tuvo canas, probablemente no, pero quizá tuvo una que otra cana, pero no se veía de esta manera cuando estaba en la tierra. Sus ojos eran como llama de fuego. Aquí vamos a ver varios símiles como este. Un símil es como, ¿no? Cuando se usa la palabra esto es como, es similar a. Luego dice, sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como en un horno, ¿no? ¿Qué pasa si te ha tocado ver quizá un horno, pero no sé, en una pizzería o algo? Si te pones a ver el horno y ves las llamas, imagínate si hubiera ahí un pedazo de bronce, un metal, pues empieza a brillar de una manera bastante fuerte o dar estos reflejos, ¿no? Que deslumbran. Yo creo que es la imagen que, que Juan quiere poner en nuestra mente. Dice, su voz era como el estruendo de muchas aguas. También últimamente aquí ha llovido mucho y en todo México, la verdad. Y ha habido hasta ríos que se desbordan y presas que se llenan. Y me ha sorprendido ver videos donde se ve cómo corre el agua, pero a un nivel enorme, o sea, muchísima agua. Y el ruido que se oye, o sea, no se oye nada más que el agua porque es un estruendo muy fuerte. Y Juan a esto lo asemeja. No lo asemeja a un río donde corre el agua nada más. Es un estruendo de muchas aguas. Yo creo que es más o menos a lo que se refería Juan. Y luego dice, tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Incluso aquí hay varias referencias, como te digo, a otras descripciones que se ven en el Nuevo y el Antiguo Testamento también. En la Biblia, en el Nuevo Testamento mismo, tenemos que se habla de la palabra de Dios como una espada de 2 filos, ¿no? Que corta hasta el tuétano, que llega hasta el tuétano. Y recordamos que la misma Biblia nos dice que Jesús es el verbo, la palabra. Y entonces aquí vemos esto, ¿no? Que de su boca salió una espada aguda de 2 filos. De la palabra, de lo que la Biblia llama la palabra, sale la descripción de lo que la misma Biblia, una descripción que la misma Biblia da de la palabra, ¿no? Es algo hasta cierto punto redundante, pero para dar a entender el punto de su palabra y que Él es la palabra. Por eso sale de Él. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esto es una descripción, si te pones a pensar, impresionante, ¿no? O sea, esto está describiendo Juan. De hecho, también hay varios teólogos que dicen
que esto de que escribe Juan en Apocalipsis probablemente lo vivió más de una vez, o sea, lo vio más de una vez, porque es bastante lo que tenía que escribir y ponerlo a detalle. Entonces, quizá estando ahí en la isla de Patmos, dicen o teorizan que pudo haber visto esta visión más de una vez para que pudiera escribirla bien. Imagínate cada vez ver esto, no creo que ni siquiera es como una película, porque una película tú ves algo plano y sabes que es una película y se ve relativamente bien, pero imagínate estarlo viendo y luego de pronto desde otro ángulo y el sonido y sentir quizá el viento de pronto y que todo se mueve o que de pronto todo desaparece a tu alrededor. Es muy, muy interesante. Pero si te fijas esta imagen de Jesús, probablemente sea muy diferente a lo que a ti se te viene a la mente cuando piensas en Jesús. Yo creo que a mucha gente, y pues me podrás comentar ahí en los comentarios, vaya la redundancia, que cómo te imaginas tú a Jesús. Pero yo creo que mucha gente se imagina a Jesús como en las películas, como lo ponen las series, que pues probablemente se veía más o menos así en su forma humana normal, ¿no? Por así decirlo, cuando estaba aquí en vida, lo que vemos en los evangelios. Quizá muchos se lo imaginan como un tipo hippie, con el cabello largo, barba, amor y paz. Quizás si no has leído la Biblia o el Nuevo Testamento, más o menos sea lo que te imaginas. En mi caso, por ejemplo, yo te puedo decir que algo con lo que he batallado mucho en mi vida y desde que el Señor me salvó, sobre todo, al imaginar y pensar en Jesús. No es que yo quiera ponerle una imagen, ¿no? Porque pues sé que no me lo puedo imaginar porque sería solo eso, mi imaginación, y no sería algo verídico. Pero he batallado mucho desde que el Señor me salvó al pensar en Jesús, así cuando le hablo y le digo, Señor Jesús, Dios, ayúdame. Cuando hablo con Él simplemente o al pensar en mi Señor, he batallado mucho porque lo que se me viene a la mente inmediatamente, y no es algo a propósito, no es algo que yo piense o desee hacer por gusto, pero algo que me viene a la mente es un Jesús crucificado, ¿no? Como muchas veces seguramente has visto en los crucifijos, quizá en tu iglesia o donde tú vas a la iglesia o con tus papás o de joven ibas a una iglesia donde tenían un Jesús grandote crucificado, ¿no? Y casi siempre es similar porque está colgado en la cruz, muerto, supongo yo, porque pues ya tiene así la cara hacia abajo, está todo sangrentado, delgado, pues como estuviera en agonía o ya muerto, ¿no? Muchas veces está muy pálido por el material que usan para hacerlo o como lo pintan. Y yo batallé mucho en mi vida porque lo que cuando pienso en Jesús, no siempre, pero en muchas ocasiones es esta imagen, o sea, en la imagen que viene a mi mente es eso. Y yo le he dicho, Señor, yo no quiero verte así porque yo sé que tú no estás así. Eso fue un día aquí en la tierra cuando estuviste en ese momento y fue un tiempo en específico, ni siquiera fue todo un día que estuvieras así, quizá un par de horas, unas tres, un periodo del día. Pero yo sé que no estás así. Ese no eres tú y no es, ni siquiera es en el sentido físico, ¿no? Ni siquiera es decir, es que no, yo sé que tus pestañas eran más cortas o tenías más ceja o tu cabello era un poco más largo, un poco más corto. No me refiero a eso. Ni decir, no, debiera tener un poco más de carnita, no está tan flaco. No me refiero a eso. Me refiero en que así como está, en esa posición, en esa postura, por así llamarlo, no es la realidad. Así no es como se ve Dios, así no se ve Jesús, que es Dios. Y en esto de estar pensando en cómo se ve Jesús, en cómo se ve Dios, ¿no? Que la Biblia sabemos que dice que Dios es espíritu. Y la misma Biblia nos dice en Colosenses que Jesús es la imagen del Dios invisible, que al Padre nadie nunca lo ha visto, a Dios nadie nunca lo ha visto, pero el Hijo nos lo ha hecho, nos lo ha revelado, ¿no? Él es la imagen. Por él, algo que podemos, si algo podemos ver físico o en imagen, es Jesús. Es por eso que muchos teólogos dicen que todas las apariciones físicas de Dios desde el Antiguo Testamento de Jehová, cuando Jehová aparecía físicamente como Moisés que lo ve pasar o que está con él, dicen que es Jesús, no el Padre, ¿no? Entonces tiene mucho sentido. O que cuando Abraham lo ve, cuando llega con dos ángeles, que ese es Jesús, es Jehová, porque es Dios. Y todavía no se revelaba por completo, ¿no? Esto de la Trinidad, pero es una cristofanía, una teofanía o cristofanía en ese sentido si se cree que es Jesús, porque Él es la imagen del Dios invisible. Y en todo esto me hacía pensar, he estado reflexionando y meditando, y justo en estos días también escuché algo de un teólogo, un académico que me gusta mucho, que se llama Chad Bird,
Te recomiendo seguirlo en redes sociales. Él sube así como cápsulas de 30 segundos, un minuto. Está todo en inglés. No he visto que saque algo en español. Pero Chatbert hace una mención que me puso a mí a pensar, ¿no? Decía algo como que en la Biblia tenemos expresiones que son culturales y que hoy en día no, pues no comprendemos completamente o nos suenan raro y quizá en las traducciones por eso las traducen de una manera que sea más entendible, ¿no? Por ejemplo, esto de que se encendió la ira de Dios o que Dios es lento para la ira, esto ya lo he mencionado en otras ocasiones. Esta frase de que Dios es lento para la ira literalmente debería ser traducido como que Dios tiene una nariz grande o es grande de nariz. ¿Por qué? Porque cuando ellos usaban una expresión de que cuando alguien se enojaba o estaba iracundo, es como que se le encendía la nariz. Y esto tiene que ver con que probablemente cuando has visto que cuando gente se enoja, empieza a respirar muy fuerte, ¿no? Por la nariz. Y hay hasta ciertas expresiones en español que tienen que ver, ¿no? Como esto de que va echando humo, quizá, y las caricaturas que has visto de los Looney Tunes de antes, quizá también, donde le salía humo por las orejas o también por la nariz porque estaban enojados, algo similar sería, ¿no? Entonces, cuando dice que Jehová es lento para la ira, dice que es de nariz grande. ¿Por qué? Porque tarda mucho en que se le suba la ira o se empiece a respirar así fuerte. Él es lento para eso porque tiene una nariz grande. Es una expresión que no se traduce literalmente porque pues no se entendería, entonces dicen es lento para la ira. Es correcto, ¿no? Se entiende. Pero hay otras expresiones que son más entendibles sin necesidad de tanta injerencia de los traductores. Una que él mencionaba es esto de buscar el rostro de Dios, ¿no? Por ejemplo, en números 6, 24 a 26, esto es constante, pero es una instancia, dice, el Señor te bendiga y te guarde, es una bendición que se da. Dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz, ¿no? Esta idea de resplandecer de nuevo, si te fijas en la Biblia, cuando hablamos de Dios, cuando se habla de Dios más bien, se habla de su presencia como mucha iluminación, ¿no? O sea, resplandeciente, que brilla, incluso en lo que se ve del templo, usan ciertas piedras preciosas para que haya este resplandor que busca reflejar lo que se veía en el templo celestial. Y esto es algo constante y lo vemos hasta como leímos ahorita en Apocalipsis, esta idea de resplandecer. Esta descripción que se da de Jesús, me parece a mí son como varias maneras de Juan poder expresar esta idea de que Jesús resplandecía. Y sus pies y sus ojos y todo esto, su rostro está resplandeciendo de una manera que es difícil verlo. Es, es, es difícil poder admirarlo porque su gloria es tan grande. Pero en esto que te hablo del rostro de Dios, tenemos también otra frase, ¿no? Que encontramos en Salmos 27:8 que dice, el corazón me dice, busca su rostro, obviamente hablando de Dios, y dice, y yo, Señor, tu rostro busco. De nuevo, aquí tomando en cuenta que la misma Biblia nos dice, Dios es espíritu, y aquí no está refiriendo a Jesús como tal todavía. Entonces, esta expresión, ¿a qué se podría referir o cómo podemos entenderla mejor? Chadbert decía que tú puedes estar en la presencia de alguien y no estar viendo su rostro. Y eso me dejó pensando buen tiempo, ¿no? Cómo la Biblia no dice solamente que busques estar en su presencia, dice busca su rostro. Porque a veces podemos estar en la misma casa con alguien y no llevarnos con esa persona, no dirigirnos la palabra, no voltearnos a ver. Saber que está ahí, pero no voltearnos a ver, quizá por una discusión o porque no te llevas con esa persona simplemente, todavía no se conocen bien. Hay varias posibilidades, y lo mismo puede suceder en nuestra relación con Dios, pero esta idea de no porque estés en la presencia de alguien significa que estás viendo su rostro. Y esta idea de buscar su rostro es busca estar cerca de él o busca verlo de frente, ¿no? Esta idea de busca verlo de frente, incluso en el versículo 26 de número 6 que dice, el Señor mueva su rostro hacia ti, es decir, te voltea a ver, que el Señor te voltea a ver y en otra parte, bueno, de hecho en el versículo anterior más bien dice que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿no? Es decir, que puedas ver su gloria. Y eso me hacía pensar que yo puedo estar, como te digo, en la presencia de Dios. Puedo estar yendo a la iglesia, puedo estar leyendo su palabra, puedo estar incluso enseñando de él, hablándote de él y decir, sí, yo conozco la presencia de Dios, yo he visto a Dios obrar en mi vida, pero no estoy viendo su rostro hoy en día.
¿Y por qué será? Bueno, pues yo creo que eh, el Señor nos anima a buscar su rostro, esto de conocerlo más, verlo mejor, ¿no? Te aseguro que tú cuando conociste a alguien, que quizá, piensa en alguien que ya es muy cercano a ti, y quizá cuando apenas lo conocías o lo veías de vez en cuando, ¿no? Esto sucede mucho en el trabajo, en la escuela, pues los medio identificas y identificas su rostro. Pero si vas pasando más tiempo con la persona y se desarrolla una relación de amistad o amorosa, porque es alguien que te gusta, empiezas a ver los detalles en su rostro y notas cosas que antes no te habías fijado, ¿no? Que, tiene, no sé, la nariz un poco chueca, o sus labios son más gruesos de lo que pensé, o no le sale bigote ni barba, o le sale barba pero no bigote, y antes no te habías fijado en eso. Es hasta que pasas más tiempo con la persona, mirando su rostro, que empiezas a ver esos detalles y el Señor nos dice que busquemos su rostro. Esto queda escrito como diciéndonos, busquen mi rostro. Y el salmista bien lo dice, yo Señor tu rostro busco. No es que solamente, no estoy contento solamente con decir, vengo a la iglesia, estoy en la presencia de Dios, aprendo de Él y sigo con mi vida. No, quiero buscarte más y no porque estés perdido, obviamente, sino quiero buscar ver tu rostro, quiero conocerte más. Y en esto tenemos que, obviamente, como te decía, se liga al hecho de que Jesús es la imagen de Dios. ¿Cómo podrías ver, usando esta expresión bíblica, cómo podrías ver mejor el rostro de Dios? ¿Cómo puedes buscar el rostro de Dios hoy nosotros, en este momento que tenemos toda la palabra de Dios escrita, ya revelada y la tenemos para leer? Podemos decir que puedes buscar a Cristo, porque Él es la imagen de Dios. Y no se refiere a ver, ¿y cómo se habrá visto Jesús? ¿Cómo habrán sido sus acciones? No, el conocer más a Cristo, el buscar conocer más a Jesús, el pasar más tiempo con Él, podríamos decir que es sinónimo de buscar el rostro de Dios. Entonces yo te quiero preguntar hoy, ¿estás buscando el rostro de Dios por usar esa expresión? ¿O estás satisfecho con quizá ver a Dios de espaldas? Decir, yo aquí estoy con Dios, yo sé que Él es Dios, estoy en la presencia de Dios, pero ¿estás buscando el rostro de Dios? ¿Buscas conocer, por ende, más a Jesús? ¿O te has quedado solo en su presencia? Decir, no, aquí toco, aquí canto, aquí enseño, aquí estoy en la iglesia, aquí estoy en la presencia de Dios, aquí estoy. Aquí estoy medio cerca, o al menos estoy más cerca que cuando no lo conocía, estoy en la presencia de Él. Pero busca su rostro, o te has quedado satisfecho con eso. Volviendo a la descripción de Jesús en Apocalipsis, lo que dice Juan, si ves y si regresas y lees el versículo 17, o al menos el inicio del versículo 17, tenemos que Juan nos dice cuál fue su reacción. Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Fue tan impresionante ver a Jesús así como es Él, así como nos lo puede describir Él. Probablemente si tú lo vieras y lo describieras con palabras de hoy en día, dirías, su rostro era como 10,000 pantallas LED, así no como este tipo de luces que existen hoy, que son pequeñas pero tienen mucha luminosidad y que ya son como 10,000 focos LED, ¿no? Algo así. Juan está usando su vocabulario y lo que él conoce y entiende. Y esta imagen, como te digo, de un Dios admirable, de un Jesús que hay una canción que me gusta mucho que dice y habla de esta descripción de Jesús, de Apocalipsis, la menciona, y describe esto como la temible hermosura de Jesús, ¿no? Que es hermoso, es nuestro Salvador, es Jesús, sabemos que es Él, pero es una hermosura temible. O sea, es impresionante, ¿no? Y es como que algo en lo que no pensamos mucho, ¿no? Cuando usas esa frase de una temible hermosura o una hermosura temible, es hermoso pero temible a la vez. Y me parece adecuada esta descripción de Jesús y cómo lo toman ellos, los que cantan esta canción. Y esta imagen, como te decía al inicio, es para recordarle a los creyentes quién es su Dios, porque ellos necesitaban este aliento, necesitaban recordar que en esto que se ve tan simple, en esto tan terrenal, cuando ellos veían que sus familias eran tomadas o que familiares eran arrestados y quizá luego veían que eran apedreados o golpeados, burlados, que se reían de ellos y les escupían y compartían en los sufrimientos de Cristo y que incluso perdían la vida.
Yo creo al mirar todo esto tan real para nosotros, ¿no? Porque esta es nuestra realidad, lo terrenal. Necesitaban esto, que Dios jalara el telón y les dijera, miren, esto es lo que realmente está sucediendo, esta es la verdad mayor. Ustedes, esto que están viviendo no es que sea mentira, esto que están sintiendo, este dolor, esto que ven, esto tan simple, este tesoro en estos envases de barro, ¿no? Llega a decir la Biblia, en estos eh, contenedores de barro que parecen tan simples, tan sencillos, tan insignificantes. En ustedes hay un tesoro. Quizá no lo pueden percibir con sus sentidos. Déjenme les muestro la realidad mayor. Esto es realidad, sí, pero una realidad mayor, donde su Dios, al que ustedes sirven, por el cual ustedes están muriendo, sufriendo, siendo perseguidos, se ve de esta manera. Cobren aliento, tengan aliento, porque esto va a durar poco, les llega a decir más adelante. Dice, esta persecución, sí, ustedes incluso van a morir, pero esto es por un poco tiempo. Los espera su Dios que se ve de esta manera. Su Señor por el cual ustedes son perseguidos, por el cual les pusieron ese título de cristianos. Así se ve. Su Dios, su Salvador, y esto me lo digo incluso a mí, y te lo digo a ti, no es un hombre agonizante del cual el mundo se burló y es la única imagen que deberías tener en tu mente. Así no se ve Jesús. Hoy en día, y desde que Juan lo escribe, desde que Jesús asciende, pero desde que Juan lo escribe, así no se ve Jesús. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, con una hermosura temible que a su discípulo que lo había visto, que había pasado tiempo con él, causó que lo viera y cayera como muerto. O sea, Juan pensó, me voy a morir. El ver esto no es para cualquiera y seguramente esto quizás hasta me mata de un infarto. El razonamiento de Juan fue, caí y sentí que me moría. ¿Cómo imaginas tú a Jesús? ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en él? Te animo a que medites en lo que conoces de Jesús, lo que has estudiado, conocido de su palabra, lo que escuchas en la palabra de Dios, cuando se expone en las enseñanzas, en tu iglesia, predicaciones, incluso en las canciones, como te digo yo. Por eso es bueno escuchar canciones que saquen de la palabra de Dios, de la Biblia, porque te hace meditar en esto. Y a veces escuchas la palabra de Dios y te puede, en forma de canción, y te puede ayudar a tener una mejor imagen de Cristo, si está bien escrita la canción y si tiene un propósito correcto detrás, ¿no? No solamente repetir o emocionarte. Te animo a que medites en lo que conoces de Jesús, lo mucho o poco que has estudiado y conoces. Y a medida que lo conozcas más, que vayas conociendo más de Él y lo conozcas más a Él, porque la vida cristiana es de una relación con Él, no solamente de conocer sobre Jesús, sino de conocerlo a Él. Que a medida que lo conozcas más, dejes que su palabra moldee cómo lo imaginas. Quizá es algo que tengas que hacer intencionalmente, quizá te digo, no te habías puesto a pensar cómo imaginas a Jesús, pero así se ve Jesús como lo escribe Juan. Y va a regresar de una manera imponente y gloriosa. Pero conforme leas su palabra, conforme escuches más, conforme estudies más, deja que esto que vas viendo, esas descripciones, y me refiero de nuevo, no a las facciones físicas, no si tenía los ojos de cierto color o no, más oscuros o no, si su piel era más oscura o menos oscura, no tanto a eso me refiero, sino cómo lo percibes, cómo imaginas a Jesús. Me refiero no tanto a las facciones físicas, sino su gloria, su poder. Porque eso va a ser muy importante en tu vida. Algún hombre muy sabio dijo, lo más importante sobre ti, sobre mí, sobre cualquier persona, es qué piensa o qué le viene a la mente cuando piensa en Jesús. Y él no se está refiriendo de nuevo a la imagen física. Y es qué se le viene a la mente cuando piensa en Dios, ¿no? Es lo más importante sobre ti. ¿Por qué? Porque eso va a moldear toda tu vida. Si tú crees que Dios te ama, te ha salvado, te ha rescatado, te ha capacitado para salir al mundo y predicar su palabra, compartir a otros de la esperanza que hay en ti, si tú estás confiado en eso, vas a vivir de una manera muy diferente a aquel que no tiene esperanza, que no tiene un propósito, que no sabe para qué vive, que se la pasa lleno de culpa.
Sin duda, este hombre tenía razón cuando dijo que lo más importante sobre nosotros es lo que pensamos, lo que viene en nuestra mente cuando pensamos en Dios. Te animo a que busques su rostro, busca conocer más a Jesús, porque en Él encontramos la vida eterna y Él tiene el poder y la capacidad y el deseo de seguir cambiando vidas.